Déjenme mostrarles estos. Estos son unos vaciados que yo hice con el barro, eh, este, con el barro en los moldes que les mostré previamente. Miren, pueden ver justo ya cómo hay grados de, cómo se ha ido secando diferente, ¿no? Esta pieza, que fue como la primera que yo le saqué molde, está ya más seca que esta y esta. Pueden ver el tono, ¿no? Bueno, pero entonces, aunque uno, antes de meter a cocer estas piezas, es necesario dejarlas secar, pero siempre queda un poco de agua residual, ¿no? Entonces, si tú llevas muy rápidamente estas piezas a altas temperaturas, entonces lo que va a pasar es lo que les platicaba, ¿no? Este agua se convierte en vapor, se expande muy rápidamente y puede fracturar las piezas. Pero si se hace de forma gradual, entonces esta agua se va evaporando primero y entonces eso evita que las piezas se fracturen, ¿no? Además, estas piezas son huecas, pero pues yo les hago bueno, yo y todos los que hacen barro y cerámica, un hueco justo por donde pueda escapar esos vapores y ese aire, ¿no? Todas lo tienen, ¿no? Aquí. No, entonces, bueno, y después, más o menos como por ahí de los eh, 600, 700 grados, más o menos. Entonces, las partes que pueda haber todavía de materia orgánica residuales dentro del barro, entonces se queman, ¿no? Y cuando alcanzamos los 800, entonces la estructura cambia y entonces los enlaces iónicos se fusionan y entonces eso permite pues justo hacer una estructura sólida, ¿no? Entonces que esto ya no se va a derretir, ya no se va derretir con el agua, ¿no? Con la intemperie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner esto por acá. Quiero mostrarles de forma muy rápida como, bueno, esto también, pues justo es muy resistente y además es muy flexible. Yo puedo limpiarlo pues justo así con la mano, ¿no? Así cuando, también el barro a veces es más fácil esperar a que se seque y luego solo lo frotas, ¿no? Que lavarlo. Porque cuando lo lavas, pues justo se pone pegajoso ¿no? Y a veces en lugar de que te limpies acabas más mugroso. Pero no es ningún problema. Además son materiales como súper nobles, ¿no? Porque no hacen daño a la mano, ni mucho menos. Entonces, bueno, como ya vieron ustedes, yo hice yo ya tenía, yo ya hice, yo ya saqué los originales, bueno, los vaciados con el barro, pero pues justo como mi horno no es tan pequeñito, sino pues es mediano, no es grande, ¿no? Entonces también el hacer una quema con muy pocas piezas, pues es un poco un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces voy a hacer también algunos con la pasta cerámica y quizás haga también algunas otras piezas para aprovechar la quema, ¿no? Tengo un poco de barro en las manos. Este sí que me lo voy a enjuagar justo porque no quiero, no quiero revolver mis materiales, aunque ambas sean materiales para hacer cerámica, ¿no? Entonces no es lo mismo justo el barro rojo que, la, que la arcilla cerámica, ¿no? Están hechos están constituidos de diferentes minerales. Entonces, yo lo que hago cuando es esto, ¿no? Que se tiene un molde de silicón, pues entonces lo que hago justo es como llenar la cavidad. También hago algo que es como recorrer, bueno, creo que la forma de enseñarles lo que no hacer es hacerlo. Entonces lo voy a hacer con la otra mitad. Bueno, entonces digamos, primero lo lleno como a tope
y lo presiono bien para que copie toda la forma de mi molde. Y después de esto, mm, lo ahueco un poco. No, dejo aquí una pequeña parte porque esta es, bueno, como una costilla, porque esto es lo que va a tener unión con la otra. Pero dejo este hueco con dos propósitos. Uno, la arcilla se va a cocer mejor si no es tan gruesa, porque justo, pues, si es muy gruesa, es como cuando uno cose un enorme jamón. El calor tarda más tiempo en llegar a la parte interior si la capa es muy gruesa. Pero si la capa es más delgada, pues entonces el calor uh, llegará antes, no se necesita tanto calor, el calor se distribuye de mejor forma, entonces la cocción es mejor. Y otra es que así cuando yo junto a ambas mitades de mi molde, entonces si esto está, digamos, si sobresale, ese material restante tiene que ir a alguna parte. Y para que no me haga una costilla aquí tan grande, así como una rebaba tan fea, pues entonces, si está ahuecada, pues entonces tiene a dónde moverse ese material. Bueno, y entonces les decía que, por ejemplo, lo que no hagan es como poner pequeños pedacitos, ¿no? Porque si lo vas llenando como de pequeños pedacitos, entonces cuando lo desmoldas, si no lo presionaste bien, corres un gran riesgo de que se noten esos pedacitos. Bueno, miren, pues ni siquiera se desmoldó bien. No, no así cuando es cuando tomas como un solo bloque y lo recorres. Entonces, lo que hago es como que la parte que ya está en contacto con el molde, empujarla para que eso sea lo que sigue tomando registro del molde. Bueno, pueden ver que sí le agrego pedazos porque no me alcanza el material, pero entonces lo que hago justo es lo coloco en el centro y entonces recorro el barro que estaba ya, el que ya está en contacto con el molde. Y de esa forma no tengo estas texturitas ahí extrañas. Para que el barro pegue necesita un medio húmedo. Entonces coloco un poco de agua en ambas caras. Esto con un molde de silicón, porque tradicionalmente lo que haces es que tienes un molde de yeso, más bien. Lo voy a dejar aquí unos segundos con una liga. Tradicionalmente cuando se usa un molde para cerámica, lo que tienes es un molde de yeso, es decir, como si tuviéramos esto, pero sin esto de aquí, ¿no? Entonces, tú tienes esto. Y entonces se hace una especie de atole. Entonces se vierte aquí y como ya les decía hace rato, para amasar, el yeso absorbe muy bien el agua. Entonces, como le roba agua a este atole de barro, entonces hace una costra pues de barro. Entonces, pasado determinado tiempo, pues justo dependerá del tipo de arcilla que se esté utilizando, cuántas veces se ha usado el molde, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias variables. Entonces, pasado determinado tiempo, se vacía como el restante, y entonces tienes una película que es como, pues sí, como una costrita de barro que ya tiene la forma determinada, ¿no? Eso es como del modo más tradicional, ¿no? Pero la cosa es que a mí me gustan los de silicón porque pues duran y duran y duran, siempre y cuando los humectes, ¿no? Y además tienen muy buen registro, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en lo que yo quiero que siempre suelo darle como un ratito pues como que para que pegue. Les quiero mostrar de forma muy, también así como muy, muy rápida, como como los modos más tradicionales de trabajar con el barro, que serían básicamente tres. El primero se suele llamar de pellizco, tú tienes básicamente una bola
una bola de barro, ¿no? Y entonces esta, pues literalmente la pellizcas, ¿no? Así, entonces la vas a voy a aprovechar para presumirles mi herramienta. Como, yo creo que han visto justo como mucho de mis herramientas son como no improvisadas, pues, pero sí hechas como de materiales que no necesariamente habían sido pensados para ello. Estas cosas se utilizan para los centros de mesa o para decorar pasteles. Es una tabla y un acrílico que donde no se pega, ¿no? Entonces yo ocupo esta tabla para modelar porque además pues me permite girar. Entonces, pues lo que haces justo con el método de pellizco es que tú vas pellizcando y entonces vas dando forma pues a la figura que quieras hacer, ¿no? Y entonces eso te permite pues generar pues en este caso, como es una de las técnicas más viejas, pues por lo regular lo que buscabas generar era un recipiente, ¿no? Entonces, pues como un cuenco. Bueno, y pues esto es como del modo así, como súper rápido y súper simple. Les decía, hay que tenerlo húmedo. No, las manos de todo el mundo no son iguales. Hay gente que tiene las manos como a una temperatura más elevada. No sé por qué. Después tenemos la otra técnica que se denomina colombín, ¿no? Que es como... Hay algunos que les dicen salchichitas o tiritas o lo que sea. El caso es que formas un cilindro. Bueno, de hecho formas varios cilindros, ¿no? Dependiendo también, pues justo como de la velocidad a la que tú trabajes y demás, ¿no? Pero en términos generales, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Formas cilindros. Tienes los cilindros y entonces estos los unes y vuelves a hacer como una especie como de pellizco, ¿no? Como que entonces el de afuera lo pellizcas hacia el de arriba. Y el de arriba lo haces hacia el de abajo, ¿no? Y de esta forma vas generando pues también una pared. Y bueno, y así sigues y sigues hasta donde sea, ¿no? Y la tercera sería lo que se llaman placas. El método de placas también ya les he platicado sobre él. Lo usábamos nosotros para hacer la construcción con parafina, pero pues también es una cosa que se utiliza en el modelado y con frecuencia en el modelado de cerámica, ¿no? Entonces tienes placas. Es mejor si usas herramientas como con las cosas que se aplanan los bisteces en las carnicerías y demás, porque obtienes una placa del mismo tamaño. Yo suelo poner aquí dos pequeñas tablas y pasar un rasero y entonces obtengo el mismo tamaño el mismo grosor, porque también eso me permite una cocción más uniforme, ¿no? Y entonces pues básicamente supongamos que esta era otra placa, no una de listones como lo hice, ¿no? Y haces lo mismo, ¿no? La vuelves a unir. Puedes unirla justo así como con pequeños pellizcos, o hay otro modo que entonces digamos, lo voy a hacer en mi mano, lo ideal sería hacerlo justo en un recipiente. Tienes como una especie como de atole una vez más, ¿no? Sí. Entonces, y este te funciona como si fuera una especie de resistol, ¿no? Entonces, este, este como atolito tú lo colocas donde vas a colocar ambas piezas. Les digo, esto es de manera muy somera, muy superficial, ¿no? Así, la cerámica es una cosa ahí que, bueno, hay gente súper clavada, ¿no? Es una cosa muy bonita y que tiene como muchas vertientes y muchas especificidades. Y sin hablar, pues justo de, bueno, entonces ya colocas ahí esta especie como de atole y entonces luego pegas la otra, ¿no? Y entonces estas serían básicamente las tres formas de trabajar como el... Bueno, está también el torno, pero el torno pues necesitas un torno para trabajar torno, ¿no? Y serían como las tres principales, ¿no? La de pellizco, el colombín y las placas.
Bueno, para hacer... Déjenme volver a limpiarme las manos. Les digo que es más fácil esperar a que se seque, pero pues si espero a que se seque, pues ¿qué van a hacer ustedes? Solo mirarme como espero. Sería raro. Entonces me la estoy limpiando con una agüita y así. Entonces, quito esto. Entonces, sí, cuando hacemos quema primitiva, es decir, que quemamos con fuego, digo con leña, como la temperatura que logramos alcanzar es muy complicado llegar a los 1000 grados, ¿no? A los 900 podría ser. Especialmente si lo haces como a suelo abierto. Yo sí tengo un digamos como una especie de horno adaptado donde la temperatura es más constante, más controlada, se eleva de mejor forma, pero cuando se hace solo en una fogata, que es como la forma tradicional, solo se apilan, digamos, supongamos que estas son las piezas a cocer, ¿no? Solo se apilan las piezas, así, unas al lado de otras, se coloca la leña, se le prende fuego y se mantiene ese fuego durante 5 horas. ¿No? Pero yo sí tengo una especie de hornito para esto, entonces alcanzo mejores temperaturas, ¿no? Pero no me permite hacer engobes o barnices, ¿no? Porque para esto sí se necesitan temperaturas arriba de los 1000 grados, 1200, ¿no? Y que son temperaturas que yo no logro conseguir tan fácilmente con la, con la leña. Entonces, pues lo que a mí me gusta hacer es justo una mezcla de arcillas, que eso me permite generar diferentes colores, además también los tiznes, pero bueno, eso ya se los mostraré justo cuando hagamos la quema. Bueno, y esto pues se desmolda igual que se desmolda cualquier otra cosa. Bueno, quizás con un poco más de cuidado porque como este todavía es maleable, ¿no? Entonces, si yo ejerzo una presión demasiado grande, pues entonces le voy a dejar la impresión de mis dedos o demás, ¿no? Pero básicamente lo que quiero es mostrarles cómo se hace un vaciado de una pieza de barro en un molde de silicón, ¿no? Y después, pues bueno, estas cosas de aquí, yo las afino, ¿no? Que eso pues uno hace sin importar, básicamente sin importar con qué estés vaciando, ¿no? Cuando haces un vaciado de resina o un bronce o lo que sea, es muy común que quede alguna costilla de donde estaba el molde o algo, bueno, y después eso hay que refinarlo, ¿no? Entonces eso es lo que hago yo también aquí, ¿no? Supongamos que yo ya refiné toda esta parte y después les decía que como vieron que tenía este hueco, entonces después pues justo hago un orificio para que el aire tenga salida, ¿no? Y entonces pues ya listo, tengo la pieza. Esta habría que dejarla secar por lo menos durante una semana aproximadamente, ¿no? Cambia de color, cambia de sonido, se le siente y se le nota al barro cuando ya está seco, ¿no? Y que entonces como les decía, es necesario que esté seco porque si tiene demasiada agua, pues la pieza al someterla al fuerte calor se va a quebrar, reventar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces el ejercicio pues para esta semana sería básicamente que ustedes consigan un poco de barro. Aquí donde yo vivo, les digo, se puede conseguir pues casi que yendo a caminar a la ciénega y buscándolo, pero si no, pues busquen a alguien que trabaje con barro y que les venda pues un poco, quizás hasta con un medio kilo puede bastar para que ustedes hagan el experimento, ¿no? Construyan una pieza, lo que sea, ya sea que utilicen alguno de los modos que les mostré, pellizco, colombín o placas,
o si acaso tienen ya alguna pieza que hayan hecho y tienen el molde, pues podrían aprovecharla y vaciarla en él, ¿no? Este, y eso sería todo, ¿no? Entonces, muy probablemente, les digo, se haga un video como extra para enseñarles la quema, y con eso sería básicamente todo. Nos vemos, cuídense. Olvidaba, ya saben, está el correo y está el grupo para cualquier duda, comentario o etcétera, etcétera. Gracias.